Buenas Ahí estamos. tardes. Buenas tardes, buenos días para ti, ¿no? Que ahí es No, acá temprano. son la una Ah, de la la una, es tarde. bueno, la una, sí. ¿Cómo estás, José? Gracias por esta oportunidad. Pues he estado mejor otros días, pero bueno, bien, pero contento de ¿Cómo te estar. sientes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, ahí estamos, un poco, ya sabes, un poco pachucho, pero bueno. Para adelante, para Sí. adelante. Pues Bueno, nada, muchas gracias. nada, a ti por aceptar esta invitación y por hablar de este tema que te estaba comentando antes de que te vinieses, pues que al final pues es una cosa que ya tenemos ahí que cada vez es más frecuente en gente más joven y es algo que no debería ser normal, ¿no? Y al final pues estamos viendo que mucha culpa tienen los hábitos modernos de hoy en día Así y de es. eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que nada, si quieres presentarte o lo que... Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ante todo, muchas gracias a todas las personas que están llegando para aprender un poco más de todo lo que tiene que ver con estos cambios de estilo de vida y cómo los hábitos modernos, como dijo bien José, nos han estado enfermando y nos siguen enfermando porque todavía hay algo que seguir trabajando, ¿sí? Con esa medicina tradicional que no funciona, que no sirve. Lo siento, pero es la verdad, ¿sí? Me presento, mi nombre es María José Nava, soy médico cirujano venezolano. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Austin, Texas, y soy la creadora de este contenido que se llama Depuramente, que es un programa realizado para cambiar hábitos de vida. Básicamente lo que ejerzo es medicina funcional, medicina integrativa, la medicina que sí funciona, la que justamente trabaja con la salud integral, sabiendo y partiendo que la salud es un todo, no solamente es la ausencia de enfermedad o aparente no tener enfermedad, sino simplemente buscar retomar esos hábitos ancestrales y traerlos de vuelta a nuestra vida actual. Porque no es broma ni es un chiste que todo lo que está ocurriendo desde las muy tempranas edades hasta las edades muy avanzadas vienen perpetuándose esos malos hábitos y es el común denominador que hasta ahora no ha hecho otra cosa que inflamarnos, generarnos más enfermedad y por supuesto la que vamos a hablar el día de hoy que es el cáncer. Así es. Pues nada, yo para los que no me conozcan, que se hayan conectado desde tu cuenta o que no me sigan, pues nada, decir que soy dietista, soy también deportista y bueno, pues soy apasionado de la divulgación de la salud. También. Y bueno, pues al final te conocía también de redes sociales y veía que, bueno, pues me encantan siempre tus posts, tú siempre también me comentas los míos, etcétera. Entonces al final, pues nada, decidimos hacer este directo que yo creo que es muy interesante para todos. Así que nada, sin más dilación ya arrancamos. Y te quería preguntar, el cáncer, que es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es, no? ¿Qué es lo que causa el cáncer? ¿Es la mutación que dicen del ADN o qué es? Yo creo que, a ver, para empezar, la mutación sí es el mecanismo, pero no es la causa raíz, ¿no? Tal Sí, cual. supongo que es lo que tú... Exactamente, exactamente. Es la consecuencia, ¿sí? Exacto. Justamente que hablar de cáncer es algo que por ahí a lo mejor está trillado y hay mucha información y mucha desinformación. Pero el cáncer tenemos que empezar a decir que no es nuevo. El cáncer está desde la época de Hipócrates, incluso hasta los papiros egipcios reportan los primeros estudios o los primeros descubrimientos de una masa endurecida, fría al tacto, que no se mueve, que no produce dolor, pero que con el paso del tiempo produce deterioro a distancia, órganos a distancia, y esas personas morían. Cabe también la otra duda de decir, si es tan viejo, entonces ¿por qué nuestros antepasados no se morían de cáncer? ¿Sí? Y queda como que esa inquietud. ¿De qué morían? Porque morían muy viejos. Y hay una interrogante. Lo que pasa es que anteriormente no teníamos toda esta información de las redes sociales y que hoy día obviamente es una ventana al mundo y anteriormente existían las guerras, las hambrunas, las pestes. Entonces eso era lo que condicionaba que las personas murieran incluso hasta una edad muy temprana, pero no habían registros de esos. Sin embargo, seguía montándose en esta historia de la medicina la formación de esas masas tumorales y de ahí sale entonces la clasificación de cuando tenemos un absceso o cuando tenemos una tumoración que ya nos hace pensar de que no es algo bueno lo que está sucediendo. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que quiero que entiendan es que esto no es nuevo, es que esto tiene muchísimos años y que se le ha dado demasiados estudios y que obviamente esto forma parte de la evolución del ser humano. La pregunta del millón, como bien lo dijo José, es, ¿genéticamente o es que como mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo también lo voy a tener? Y la respuesta es no.
porque todo va a depender de esos sensores o esas vías de señalización que tenemos dentro de nuestras células. Porque así como evoluciona la tecnología de los celulares, nadie anda hoy día con el bloque del celular, ¿viste? Al principio. Hoy día queremos tener celulares mucho más avanzados, mucho más modernos. Así avanza la medicina, así avanza todo lo que tiene que ver con los estudios científicos relacionados al cáncer. Y antes se podía incluso llegar a la cirugía restrictiva, cirugía de sacar el tumor, pero no se sabía con exactitud si esa persona ya no iba a tener más cáncer, porque se estaba dejando un componente que seguía estando presente en esa persona y ya entonces su cáncer de origen inicial, su tumor de origen inicial ya no estaba porque lo operaste, pero ahora el cáncer migró. Entonces fíjate todas las teorías que comenzaron a darse hasta que por ahí, en los 1964 y ya se estableció en el 2003, estos estudios que hablan de las vías de señalización. Y es que las vías de señalización, José, son importantes y la gente lo desconoce. Por eso, a mí me encanta cuando nos sumamos entre dietistas, médicos, coaches, para educar en pro de la salud y la prevención de las enfermedades. Entonces, la pregunta es, y que quiero que quede claro en esta live, sí tiene un componente hereditario porque tenemos un ADN dentro de nuestras células, pero ese ADN se modifica también, sus proteínas que conforman esa hélice tan espectacular, también se alteran con los fenómenos que están en el medio ambiente. Y cuando hablamos del medio ambiente, no solamente estamos hablando sin lluvia, sin tempestad, no, estamos hablando de todo lo que el ambiente entra en contacto con el individuo. Es decir, si interrumpes tu ciclo sueño-vigilia, si pasas todo el tiempo estresado, si hay sobrealimentación, alto consumo de comidas procesadas, la exposición a todo lo que tiene que ver con todos estos productos carcinógenos, el tabaco, el asbesto. Entonces es multifactorial, Claro. más allá de quedarlo como encasillado a lo que es genético. Sí, sí, al final es totalmente de acuerdo y al final es todos esos componentes que tú decías, ¿no? Pues el amianto, pues el tabaco, exponerte a radiaciones, todo eso al final lo que provoca es un estrés oxidativo en la célula, que es lo que realmente provoca esa mutación genética, ¿no? Esa alteración genética. Exactamente. Pero, como decíamos, el cáncer, ya Otto Warburg en 1930, ya el efecto Warburg no se conoce, Ajá, sí, ya fue el que dijo que esto era una enfermedad más bien metabólica, ¿no? Porque al final lo que provoca que se desarrolle el cáncer es las mitocondrias defectuosas, tal que, cual. que son las que pierden al final. Las mitocondrias son esas centrales energéticas de la célula que si pierden esa función, esa capacidad energética y lo que provocan son tantos radicales libres que terminan oxidando esa célula, ¿no? Y son las que realmente decíamos que provocan esta alteración genética y da lugar a la proliferación de células cancerígenas. Así es, tal cual, tal cual. Y fíjate que también es importante, y es lo que yo llamaba a través de mis stories a las personas que están concurriendo o a las que nos van a ver luego en diferido, entender la actualidad de lo que es el cáncer. De hecho, la recomendación que siempre doy de estar actualizados con todo lo que tiene que ver con la PubMed y todo esto, ¿no? Sino también ir a los libros, ir a la literatura, ir a todo lo que actualmente gira entre nosotros. Aquí tengo al máximo exponente, sí, lo recomiendo. No estoy segura si está en español, pero Sí, sí está está bueno así. leerlo. Si está en español, bueno, Sí, mira. lo pueden buscar. Ah, mira, yo lo tengo en inglés, José lo tiene en español, ¿sí? Sí, Y es, así es como él, una obra de arte, la verdad. sí, este tipo, Jason Fung, es un genio total. Entonces, ¿qué vamos a buscar y qué vamos a leer allí? ¿Y qué vamos a entender? ¿Por qué se produce el cáncer? Tenemos que comenzar a entender que todo nuestro cuerpo se origina a través de una célula, ¿sí? La célula se define como la unidad anátomo-fisiológica, nada más y nada menos. O sea, cuando nosotros juntamos varias células, se forman tejidos. Y cuando formamos varios tejidos, se forman los órganos y sistemas. Entonces, todo esto quiere decir que en cada uno de nosotros está la probabilidad y la posibilidad de desarrollar un cáncer, porque todo nuestro cuerpo está conformado por células. ¿Qué es lo que hace que estas células se comiencen a enfermar, como tú estás diciendo, estrés oxidativo, radicales libres? La inflamación. La inflamación es el punto de partida
para que las células comiencen a alterarse. ¿Y qué produce la inflamación? Es entonces esa gran cantidad de cosas que vamos a hablar más adelante que está relacionado con nuestros hábitos modernos. Pero entonces, una vez que nosotros entendemos que la célula es esa unidad que nos hace estar vivos y que está desde la cabeza hasta los pies y que todo nuestro cuerpo está conformado por células, hagamos la analogía de que las células son como autos que están transcurriendo por una autopista. Y tú no puedes mantener esa vialidad si no tienes vías de señalización. Es decir, un semáforo, es decir, un stop, un pare, o cruce aquí, no cruce allá, cuidado, zona escolar, ¿cierto? Estas vías de señalización hoy día se han estudiado como las dos más importantes, que son la mTOR y la MPK. No quiero dar una clase de fisiología ni de cáncer que sea tan engorroso, por eso prefiero hacerlo como la analogía de la autopista y las señales y las vías de señalización. Porque justamente estas son cascadas moleculares que hacen que nuestras células se mantengan en un balance. Estas vías de señalización, unas generan energía y otras reciben energía. Y eso es lo que hace que nosotros estemos todo el tiempo en una fase, así como está el ritmo circadiano. Ciclo luz-oscuridad, tenemos momentos donde comemos, momentos donde no comemos, ¿sí? Momentos donde descansamos, momentos donde hay mucho estrés, donde el estrés baja. O sea, a ver, nuestro cuerpo es dual, porque la fisiología no es blanco y negro, es gris, por estos fenómenos externos que llegan en algún momento a modificarla. Y justamente todo esto se llama homeostasis, que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de adaptarse al medio externo. Entonces, leyendo mucho y repasando un poco, cuando hablamos de metabolismo, José, la gente está perdida. Porque, no sé si te pasa, pero la gente te dice, no, es que tengo el metabolismo muy acelerado. Eso a mí me da risa, porque es como que si nosotros tuviéramos para poder controlarlo, lo bajo y lo subo, ¿no? Cuando el metabolismo va mucho más allá de eso. El metabolismo es la capacidad que tiene esa célula de generar o de necesitar energía para ciertos momentos en tu vida. Y estas vías de señalización, mTOR trabaja con todo lo que tiene que ver con el anabolismo, es decir, con todo lo que necesita construcción. Ella necesita energía. ¿Y de dónde obtiene la energía? Principalmente de los alimentos. ¿Qué pasa con el MK? Es como que la contraria. Ella trabaja con el catabolismo, es decir, agarra y comienza a metabolizar o a destruir todo lo que son esos metabolitos que tenemos guardados en nuestro cuerpo producto de la alimentación. Llámese ácidos grasos, triglicéridos, glucógeno, aminoácidos, proteínas, básicamente de los macronutrientes, ¿sí? Entonces, estas dos vías que tenemos dentro de nuestras células son cuando se desbalancean, cuando activas mucho a una o cuando activas mucho a la otra, las que hacen que se despierten daños dentro de esa cadena que forma parte del ADN tuyo, que forma también parte de la mitocondria, que es el que te genera la energía, como lo dijiste al principio. Entonces, cuando comenzamos a ver, entonces tener mTOR y tener MPK es una patología. No, son unos sensores divinos y espectaculares que recién se descubrieron. ¿Qué te parece? Detectores de nutrientes, ¿no? Que le llama Detectores de nutrientes. Es que son como que el que va diciendo, bueno, ya me entró mucha insulina, porque entonces mTOR trabaja con estimuladores. Sí, la insulina es uno de ellos, pero insulina normal. El problema está cuando nos exacerbamos con estos fenómenos que entran de los nutrientes. Sí, al final en la vida de hoy en día pues nos levantamos y nos meten el desayuno ya desde muy pequeños, ¿no? Sin tener hambre, entonces ya ahí activamos insulina, activamos mTOR, que como dices, y lo que estamos haciendo es inhibir siempre durante todo el día la ruta MPK, que es la que se encarga de catabolizar, de provocar la autofagia, que al final es un mecanismo de muerte, la apoptosis también, que es la muerte programada de las células, que al final lo que hace es provocar que no se produzca esa proliferación de células defectuosas que puede dar lugar al cáncer. Entonces, como tú decías, cuando estamos hoy en día comiendo a todas horas con la ruta mTOR totalmente elevada y señalizándola todo el día, pues al final estamos contribuyendo a un crecimiento y una sobreestimulación de este crecimiento celular que puede dar lugar a la proliferación del cáncer. Tal cual, y justamente como estaba haciendo la analogía de la autopista con los autos y las vías de señalización,
¿Qué haría usted si se encuentra con que el semáforo principal de la calle principal está todo el tiempo en rojo o está todo el tiempo en verde? Hay un colapso. Lo mismo pasa con estas vías de señalización dentro de nuestras células. Tener todo el tiempo esa estimulación del mTOR por la hiperinsulinemia causada por los estados de insulinoresistencia. No hablemos ni siquiera, obviamente, mencionar síndrome metabólico, obesidad, diabetes tipo 2. Hace que esté todo este tiempo esta vía de señalización activa. Claro. Y mientras tanto, la MPK para abajo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Volver al balance. Volver al balance, porque si usted tiene una vía de MPK que tiene su momento, porque el cuerpo es sabio, ¿no? En ciertos momentos del día una se activa, la otra baja y así están, pero siempre están como en un balance, en una coherencia metabólica. Entonces usted quiere lograr que haya autofagia, porque la autofagia es la forma en cómo nuestras células se limpian. Es como Claro. el baño profundo. Sacan todos sus desechos, hacen la fagocitosis, se van a través de las células blancas, los monocitos, los leucocitos, y esas células se comienzan a renovar. Porque lo que a veces olvidamos, José, es que nosotros estamos en constante función de crecimiento. Crecimiento, desarrollo y proliferación celular. Olvidamos eso. Y lo olvidamos tanto que no nos damos cuenta que nuestro cabello crece, que nuestras uñas crecen, ¿sí? Que nosotros no nos quedamos en la infancia, que fuimos evolucionando, crecimos hasta la actualidad. Y eso es precisamente parte de todos estos sensores que tenemos dentro del cuerpo humano. Ahora bien, ¿por qué se produce el cáncer? Porque hay una activación excesiva de mTOR. Y hay demasiada activación excesiva de mTOR. Y eso ocurre por los estados de insulina elevados, ¿ok? Por las Constante. hiperglicemias constantes. ¿Y eso por qué ocurre? Por lo que usted come, señor. Es que no hay Eso de es. otra, José. Por eso es que cuando a mí me llegan los médicos tradicionales y me ven como si fuera un médico que tiene un tercer ojo, ¿sí? Yo a veces les digo, ¿pero qué es lo que se quiere lograr si al paciente se medica, pero no se le cambia la alimentación? Pero al Claro. paciente no se le dice, salga, haga actividad física, salga, expóngase al sol. Ni siquiera se le pregunta cómo duerme, pero no para manejar un cambio de hábitos en general, sino para dar una terapia de inducción de psicofármacos o para somníferos para dormir. Entonces, ¿eso está haciendo que ese mTOR deje de activarse? Es la pregunta. ¿Eso te está alejando al cáncer? Esa sería la siguiente pregunta. Entonces, ¿quieres tener cáncer? Métete por la línea que no es. Y no Claro. vengas a decir que fue porque tu abuela lo tuvo, tu tío lo tuvo, tu papá y todo. Yo pienso que hoy día hasta la llenada de la ficha médica tradicional en medicina va a tener que cambiar. Porque cuando hablamos de, viste que te dicen, antecedentes personales y antecedentes familiares. Y siempre los antecedentes familiares comenzamos a buscar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, cáncer. Y sí, tiene un componente, porque vuelvo y digo, venimos de un paquete de ADN, pero es justamente lo que te predispone a que a la actualidad tú estés en esas condiciones. Eso es lo que es importante trabajar y seguir educando. Sí, es que es lo que tú decías, pues al final estamos todo el día en la alimentación moderna, que desde el desayuno, luego el almuerzo, luego vuelves a tomarte una cerveza en el bar de enfrente. Es la hiperinsulinemia de la que hablabas, al final es un entorno lleno de nutrientes constante, con la insulina elevada, que es un caldo de cultivo perfecto para esa proliferación celular. Es que no hay otra. Entonces yo cuando veo mucha gente que a lo mejor le han diagnosticado cáncer y baja al bar y se pide una cerveza a deshoras, o yo digo, es Está que dándole nutrición eso es, a su cáncer. eso es, está pisando el acelerador al final, no hay otra. Y claro, yo que a médicos hoy en día no tengan en cuenta lo que tú comes por la boca, que realmente es lo que te va a sanar o te va a enfermar, es así. Junto, bueno, Así es. junto, ya como decías, ¿no? Pues también hay componentes pues como el tabaco, radiaciones, o el amianto, el hollín de las chimeneas cuando también produce, hay mil cosas también, ¿no? Pero bueno, todas las que tú puedas controlar dentro de tus posibilidades, pues al final lo que creo yo que deberían los médicos enseñar, ¿no? Es primordial. Así es, así es. Y es tanto así que como todo evoluciona, no podemos seguirnos quedando en el cuentito de que es la familia, ¿sí? Porque
no sé si te acuerdas, en la época de los 1970 y tanto, que salieron todo lo que tiene que ver con el cáncer de pulmón, después que decían que el cigarro era muy bueno, después dijeron, no, perdón, nos equivocamos. Definitivamente no es bueno, es el causante de la formación de toda la predisposición al desarrollo de un carcinoma pulmonar. ¿Y qué ibas a hacer con toda esa gente que ya te había consumido y que ya te había comprado el producto? Entra en juego entonces el siguiente elemento, que es Claro. Big Pharma, lo que La siempre charlamos industria. nosotros, la Sí. industria. La industria de todo, porque vienen de la mano, la industria de los alimentos, la industria de las farmacéuticas y la industria de las aseguranzas, ¿sí? Porque es un trío, es un triángulo donde no te puedo dejar salir porque uy, te vas a morir. Porque eso es lo que primero que te dicen. No puedes tener un seguro médico, no puedes estar sin seguro médico, porque si te enfermas, te vas a morir, porque vas a una cantidad de plata, porque necesites ir a alguna consulta en especial. Pero ¿por qué mejor no trabajar desde lo más saludable, como lo acabas de decir tú maravillosamente? Vamos a cambiar los hábitos de alimentación. Es inconcebible que todavía haya gente que se muera de cáncer. Y lo digo abiertamente y con toda la responsabilidad del mundo. Hoy, 2022, no se justifica que haya gente con diagnóstico y que con causa de muerte por cáncer, cuando hay tantas maneras de debatirlo, de combatirlo, porque el cáncer, y es lo que quiero que se lleven esta información, no es un bicho, no es un mosquito que te picó, no es un parásito que te lo tomaste y ahí está. No, ya el hecho de estar vivos y tener células, porque están activas, te predispone a tener cáncer. Entonces todos somos unos precancerígenos Eso es. andantes, ¿sí? Como decía Ahora, Fang, José, el cáncer ajá, es inmortal. Al es final, inmortal. crece porque no puede dejar de comer y come porque no puede dejar de crecer. Tal cual, y crea Eh, una simbiosis tan con uno que no se da uno cuenta. Yo tuve, para los que no me conocen, yo tuve colitis ulcerosa y tuve diagnóstico de cáncer de estómago. Hace no miles, pero sí hace bastantes años. Fue en el 2006. Luego entonces comencé a cambiar algunos hábitos, no fueron del todo muy buenos, me seguían haciendo las gastroscopías y después era entonces un esófago de Barré, o sea, sigue habiendo cambios en la celularidad que conforman los tejidos en este caso, del tubo digestivo superior. Ahora bien, hace unos 7 años, 6 años, que me hice mi último control, no había nada. Y entonces me pongo a revisar los antecedentes familiares paternos y toda la línea es de cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Y yo traía ese chip. Ah, sorpresa, tengo cáncer de estómago. Ah, no, lo heredé de la línea paterna, ¿sí? Qué grave, José, qué grave. Siendo médico, hasta que cuando comencé a cambiar mis hábitos nutricionales, mis hábitos de vida, porque la nutrición, y seguramente tú me darás la razón, va mucho más allá de lo que te sirves en el plato. Los nutrientes que te llevas a la boca son sumamente importantes porque es información nutricional para todas tus hormonas y para todo lo que tienes que estar relacionado al metabolismo. Pero lo que no está en el plato es tan importante como lo que está. Ahí hablamos del descanso, el cuidado de los ritmos circadianos, el cuidado de los ciclos internos de cada una de nosotros, sobre todo las mujeres, el ciclo menstrual. Entonces, es un todo. Cuando eso todo comienza a mejorar, los pacientes revierten. Y hay muchas cuentas de muchos médicos, colegas reconocidos a nivel mundial, tanto de Latinoamérica como acá, Estados Unidos y de Europa, que aplicando esta medicina integrativa y funcional, de la mano de adaptógenos, de la mano de la actividad física, de cuidar el descanso, el paciente con cáncer revierte. así Y el es. que está en etapa terminal o revierte o mejora su calidad de vida. Entonces le dicen, tienes 6 meses. ¿Tú sabes qué es lo más crítico y lo más paupérrimo a lo que puede llegar el ser humano? Que tenga una fecha de expedición, como cuando compras un producto. Eso para mí es el dolor más grande que le puedes dar a una persona. Mire, a usted le quedan 3 meses de vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿hay necesidad de llegar ahí? Pues no, para nada. Para nada. ¿Qué dices tú de todo esto? ¿Cuáles son esos hábitos que nos están volviendo? Ya Yo, sabemos que la alimentación es uno, ¿no?
Sí, a ver, la alimentación es clave, como has dicho tú, ¿no? El factor este de crecimiento de la insulina, todo esto que provoca el mTOR, todo esto lo que hace es proliferar y preparar el caldo de cultivo para que el Tal cáncer cual. crezca. Entonces, mira, en 1985, no recuerdo qué científico fue el que descubrió la ruta, la PI3K, Ujú. que esta estaba adivina por qué se activaba esta ruta, por la insulina alta, por la hiperinsulinemia. Y se relacionó con las células cancerígenas. Entonces, hoy en día, que los oncólogos, los médicos, estas informaciones, o como lo hemos hablado, ¿no? de Warburg, no lo tengan en cuenta, pues es terrible. O sea, se sabe que las células cancerígenas utilizan la vía de la glucólisis, ¿no? Es decir, fermentan azúcar para poder vivir, aun en presencia de oxígeno, es esto. Entonces, provocan, bueno, aparte prefieren la fructosa para crecer, que tú sabes todos los productos procesados que hoy en día se comen, ¿no? Tal Que cual. tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Al final nos estamos envenenando por la boca y esto es muy grave. Entonces, yo para mí la alimentación es el principal. Y luego, pues los ritmos circadianos, el quedarte con luz azul encendida hasta las tantas de la mañana viendo la tele, el mal descanso, todo esto produce al final especies de reactivas, ¿no? Radicales libres. Y al final es lo que produce daños mitocondriales y el origen del cáncer y no hay más. Y sí, a lo mejor pues una persona pues se alimenta bien, pero luego descansa fatal o tiene mucho Tal estrés cual. o Ujú. trabaja por las noches a turnos de noche o está hasta las tantas de la mañana viendo la tele pues todo esto influye también en el cáncer, ¿no? Así Al es. final es lo que hablamos, ¿no? Pues al final hábitos modernos que son nefastos para la salud. Tal cual, porque a veces decimos, no sé si se te pasa a ti en la consulta, te viene la persona como muy llena de esperanzas y de expectativas porque cree que en nuestras manos está la solución de su problema. Y siempre les digo, a ver, yo te voy a brindar como médico estrategias. Yo no hago dietas. Yo no hago Ujú. dietas. Porque José come lo mismo que como yo. Y no es una dieta. Y de repente lo come el lunes y yo lo como un sábado. Y de repente un domingo y el otro un jueves. A lo que voy es, nuestra alimentación es una alimentación ancestral. Nuestros ancestros vivían de la caza, la pesca y la recolección. No andaban con esa paja de andar con el snack de media tarde, de media mañana. No, nada que ver. Y se despertaban con la luz solar, al inicio de la luz solar. Es decir, cuando hablamos ritmo circadiano, rush de cortisol, 6, 7, 8 de la mañana cuando está ese pico de cortisol espectacular, para caminar. Eso es. Caminaban, 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 y no caminaban como hacen acá, ¿no? Aquí en Estados Unidos es terrible, aquí caminan acá alrededor de mi edificio, que yo creo que no es ni 500 metros, y el resto se montan en un monopatín eléctrico y el supermercado está enfrente. Y los veo llegar en monopatín eléctrico. Y yo digo, wow, qué grave. Y son personas hasta incluso más jóvenes que yo. Entonces, qué grave lo que nos están haciendo los bombardeos publicitarios, porque eso también influye a la hora de la consulta. Es que yo vi, es que yo me enteré, es que se tiene que comer esto, es que yo vi que esto es un postre keto y todo siempre buscarle ahora la connotación. A ver, señora, señor, coma comida real, la básica, la económica. Si usted se quiere dar un lujo de algo premium, invierta un poco más. Pero la realidad es que tenemos que sacar glucosa, galactosa, fructosa, nicotina de nuestras vidas. Así es. ¿Ok? Porque después están preocupados porque el colesterol se eleva, ¿sí? Pero no se están dando cuenta de que entrando en cetosis y manejando un fenómeno antiinflamatorio desde la alimentación, te estás devolviendo del camino del cáncer. Estás ganando años de vida. Entonces, todo esto se dice y se repite en los live de manera educativa, pero las personas muy poco a veces entienden, entonces, ¿qué debo hacer para comenzar? Saque todo lo que tenga que ver con azúcar, que su paladar lo sienta dulce. Saque todo lo que tenga que ver con harinas, el gluten. El gluten está acabando con nuestra microbiota intestinal. Estamos involucionando con esas bacterias que tenemos allí, que son necesarias para que nosotros podamos tener inmunidad. Y es que cuando repasamos la historia de todas estas vías de señalización, todo está relacionado a
bacterias que se descubren en suelos de sitios o de zonas que son relativamente limpias, lejos de contaminantes. Por eso se llama mTOR, porque viene de la isla de Pascua en Chile, de Rapa Nui, y de ahí comenzaron sus primeros estudios, estudios del suelo. Se daban cuenta que estos indígenas andaban descalzos y no adquirían tétanos, ¿sí? Y estos estudios fueron pasando por las industrias farmacéuticas, que hoy día se llama Pfizer, abiertamente lo digo, que fue cuando comienzan a descubrir que ese pedacitos de suelos tienen también otras características, y es la producción de otras bacterias, y además la producción de rapamycin o de rapamicina, que es un fármaco inhibidor del mTOR, ¿okay? Para los pacientes que ya tienen este diagnóstico de cáncer establecido. Ahora bien, la idea no es tratar el cáncer. No sé qué te parece a ti. A mí la idea es prevenir. Exacto. Prevenirlo. Sí, a ver, cuando alguien lo tiene, pues bueno, si lo tienes avanzado o lo tienen que extirpar, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que hay que poner manos en... al final tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para evitar que eso suceda. Pues llevar lo que decías, una vida que al final te está enfermando por lo que comes, por lo que no descansas, por lo que no te da el sol. Luego, la medicina hoy en día se empeña en bajar el colesterol. Si tú tienes el colesterol muy bajo, no sintetizas tampoco vitamina D. La vitamina D es Pues, fundamental y sobre todo para que no prolifere el cáncer y para multitud de enfermedades que se está demostrando. Ahora con la pandemia del coronavirus, ¿no? Se demostró en cientos de estudios que los niveles bajos de vitamina D provocaban peores efectos en los enfermos con COVID, ¿no? tal Entonces, cual. al final, estamos llegando a un método de trabajo de los médicos que lo único que hacen, yo es lo que veo, ¿no? Es recetar medicamentos. En vez de acudir a la raíz del problema, ponen parches uno detrás de otro. Es decir, tú tienes un problema en la tiroides y te medican, en vez de ir al intestino, que es donde... Además, hace poco leí un post tuyo fantástico que decías, ¿no? Que el origen del problema de la tiroides está en el En el intestino, ¿no? intestino. En lo que comemos al final, es como todo. Y eso, y es un poco alarmante la situación en la que estamos llegando, porque hoy en día, como decía al principio, antes de que te incorporases, pues es triste ver que cada vez más gente joven tiene cáncer, y bueno, y es que es raro quien hoy en día a los 50 y tantos, 60 años no desarrollan cáncer. Y es algo que no debería ser normal. Es muy doloroso, es muy Sí. doloroso. ¿Tú te acuerdas de este cantante de Jarabe de Palo que murió de un cáncer de colon? Yo vi soy su fan y vi cómo iba en degradación total y completa, ¿no? Y a veces digo, Dios mío, ¿por qué él no tuvo en algún momento un médico infuncional? Por lo menos una segunda opinión, José, porque yo no desprestigio a todas las personas y todas las instituciones y todos los estudios, pero cada vez les tengo como cierta duda, porque no entiendo cómo apoyas unas cosas y cómo manipulas otras, ¿no? Entonces, tú comienzas a ver y dices, bueno, paciente con cáncer, con reciente diagnóstico, usted no pierde nada, no pierde absolutamente nada, probando la medicina funcional. Porque la medicina funcional no somos brujos, no hacemos imposición de manos, ¿ok? Es una medicina que está basada en la misma anatomía, en la misma fisiología, en la misma fisiopatología que estudió su médico tratante que tiene 800.000 títulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que usted se dé la oportunidad, cambiando hábitos de vida, a que usted mejore esa calidad de vida. Tal vez el cáncer no haya una recidiva completa, pero hay una mejoría. Y si su médico le dice que de repente, yendo a quimioterapia y radioterapia, eso le va a prolongar la calidad de vida, hoy día sabemos que yo no sé qué es peor, si el remedio o la enfermedad, ¿no? Porque hay ciertos quimioterápicos que producen devastación de la flora intestinal y por ende nunca vas a recuperar tu sistema inmune. Y los efectos secundarios son tan terribles como la propia enfermedad. Así es. Es una línea muy delicada y todas las personas que nos escuchan y luego que nos van a ver en diferido, es importante que entiendan que no importa a cuál parte del mundo quieran ir, al médico más reconocido, se gasten la fortuna si usted no cambia los hábitos que tiene, Así comenzando es. con la alimentación, haciendo actividad física, exponiéndose al sol, ¿ok? Cuidando sus ritmos circadianos.
cuidando su descanso, ¿sí? Hidratándose, necesita agua, los minerales, sodio, potasio, magnesio, para que esa célula, que tiene bastante trabajo porque bien inflamado y comprometido que está su cuerpo, tenga de dónde por lo menos nutrirse las poquitas buenas que quedan. Entonces, es integral, José, es integral. Además que al cáncer le gusta la inflamación, porque al final la inflamación lo que provoca es que se envíen, en nuestro organismo envíe eh, factores de crecimiento que provocan que el cáncer pues todavía se extienda más, ¿no? Tal cual. Y entonces, claro, si tú vives inflamado por tu alimentación, por, como decíamos, por todos estos hábitos modernos de dormirte tarde, estar con la luz azul, con el móvil o viendo Netflix hasta la 1 de la mañana, ¿no? Y en vez de levantarte Sí, cuando amanece, pues te levantas a la 1 de la tarde, pues al final toda esta desregulación es lo que va a provocar estos daños mitocondriales y al final va a crear el cáncer. tal cual, José. Y no sé qué te parece a ti para hablar un poco acerca de cómo de maravillosa es la herramienta del ayuno, que también Eso le es. tienen. En estos días subí unos memes de unos perritos hablando de eso, porque, a ver, le decías a tu médico, Buh, no, no "Oh, les gusta nada. ¿qué? ¿Cómo vas a ayunar? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Y esto me salió a raíz de una consulta que tuve, que le dije, ¿sabes qué? Me diste la idea para hacer un post, porque a lo mejor como estás tú, están muchos. Entonces, no le digas a tu médico que estás haciendo ayuno. Dile, doctor, mire, ¿sabe qué? Yo estoy empezando a cenar más temprano, porque siento que cenando tarde se me devuelve la comida, no duermo bien. Y como estoy en Estados Unidos, aquí la gente suele comer a las 6 de la tarde la cena, ¿no? Que dentro de todo lo malo tienen esto positivo. No, pues sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y dile que al día siguiente te despiertas sin hambre, que haces tu primera ingesta como entre las 9 10 de la mañana, que te comes conmigo. Entonces, ahí vamos con la parte de los ayunos. Y me dicen, doctora, pero eso es lo mismo que ayunar. Sí, pero no se lo digas. No le menciones la palabra fasting o ayuno porque no están familiarizados. Ellos creen que ayuno es que yo en 3 2 1 aguanto el aire y dejo de comer. Sí. No, no es así. El ayuno es simplemente algo en lo que tú decides, porque tampoco es algo que si no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? No, Pero que además que también, no te tiene que costar hacerlo. Es que si no, no tiene sentido. justo me quitaste la palabra de la boca, porque yo iba a decir era, pero José, si estás comiendo densidad nutricional, ¿qué carrizo hambre te va a dar? Ya no tienes esa célula que está cada rato pidiéndote y pidiéndote energía, porque la energía de la glucosa es cortita con respecto a la energía que producen las grasas y las que tenemos Es, dentro de nuestro tejido graso, que son esos triglicéridos acumulados. Entonces, nuestro cuerpo entiende y dice, no tengo insulina, no tengo glucosa, gracias, ahora voy a poder desinflamarme. Pero media vez le asomes un poquito de glucosa, él la va a agarrar, porque le cuesta menos, es mucho más claro. fácil, tiene avidez por la glucosa. Entonces, glucosa, insulina, es lo que hace que tus células cancerígenas o que tus células se comiencen a inflamar. Es el primer paso. Después Ujú. entonces viene la deformación celular. Entonces esa apoptosis, muerte celular programada, cuando la célula entiende que está sobrecreciendo una por encima de ti, se autodestruye, ya no está. Eso es lo que te libra realmente del cáncer, al final. Tal cual, pero lo tienes bloqueado. Lo Claro, tienes estamos bloqueado. comiendo a todas horas y cada 2 por 3, cada 2 horas. Mucha gente me dice también que ceno y luego receno un batido de proteínas. Digo, pero vamos a ver, es que lo que decías tú, al final no dejas activar la ruta AMPK, que es la que realmente activa todos estos mecanismos que te van a prevenir del cáncer. Y lo único que haces es todo el día estar señalizando que crecimiento, crecimiento, crecimiento Y celular. después, a las 2 3 de la tarde, uy, tengo un bajón de energía Sí, claro, terrible, no puedo con mi vida. ¿Dónde está el AMPK ahí? claro. ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido muy bien esto para que la gente entienda, no puedo ponerme a comer aquello que ya me viene enfermando. A ver, otra realidad muy, muy cierta es, José, que tal vez a ti te ha pasado también en la consulta, en tus asesorados, es que la mayoría de las personas obesas con diagnóstico de diabetes tipo 2 y todo su combo, porque ya cuando tienes el diagnóstico de diabetes, quiero que sepas que ya tienes problemas cardiovasculares, que ya Sí. tienes problemas renales de la retina y de los nervios periféricos, ¿ok? No es que, ay, me lo descubrieron, no, ya eso venía, solo que se te manifestó luego, ¿ok? La mayoría de esas personas, sus patrones inflamatorios son supremamente elevados, pero los desconocen. Y todos vienen con una vitamina D en Baja. 9, en 8, grave,
y con colesterol en 150. Y te dicen, gracias a Dios que el colesterol está bien. Y yo digo, oh madre mía, ¿por dónde comenzamos este pastel? A repartir este pastel, que no reparto pastel, pero repartámoslo pues. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces es comenzar a reeducar el pensamiento. Por eso mi ventana se llama Depuramente. Porque todo está aquí, José, todo está aquí. O sea, si tu mente te dice, hazlo, ve por ello, vos lo vas a hacer. Pero si tu mente te dice, nah, ¿qué vas a estar creyendo en eso? Dejar de seguir, ¿sí? Además es que el ayuno al final es la fisiología humana, porque el diseño humano es así, o sea, si no, no tendría sentido que almacenásemos grasa para sobrevivir. Antiguamente, pues había comida disponible cuando había comida disponible y a veces no había comida disponible. Ahora tenemos, bueno, la suerte y a veces, ahora últimamente, también mucho la desgracia de tener la nevera llena y abres y tienes provisiones cuando quieras. Entonces, al final eso engloba todos estos problemas. Estamos hablando de la hiperinsulinemia constante y todas estas enfermedades modernas como el cáncer. En cambio, lo que decimos, el ayuno debe ser algo es natural, porque es que es lo que decimos, es que el cuerpo humano almacena grasa para eso, para cuando no hay, para utilizar la ruta AMPK y si no lo hacemos, al final estamos evitando que todos estos mecanismos que tiene de apoptosis y de autofagia y etcétera, pues no le estamos dando juego y es lo que está provocando todo esto. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas también lo toman por el lado equivocado. Entonces, no, porque voy a hacer este ayuno para meterme un déficit calórico y bajar de peso. Grave error. Porque el déficit calórico también activa el mTOR. Porque es que la célula, miren, el cuerpo humano no es estúpido, y siempre lo digo, el cuerpo humano no va a buscar de una manera aislada causarte daño. Somos nosotros los estúpidos los que nos hacemos el daño desde cómo vivimos hasta cómo nos alimentamos. Entonces, el ayuno es una herramienta maravillosa que existe desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, al punto que forma parte de religiones, ¿sí? Y el ayuno está para que tu cuerpo cese todas las actividades, principalmente las relacionadas a la digestión y producción enzimática a nivel del tubo digestivo, porque es lo que más energía le pide a tu cuerpo. Comer es un gasto, una necesidad de energética muy grande. Y si esa necesidad energética no la estás compensando con nutrientes de calidad, sino con nutrientes azucarados, nutrientes industrializados, ultraprocesados, tu célula no se está nutriendo. Y la mayoría de los obesos, y tú lo sabes, son sarcopénicos, son desnutridos. No tienen absolutamente ningún músculo en su cuerpo. Todo lo que hay son cajones de grasa. ¿Okay? Y esto está grave. Lo estamos viendo desde chiquitos. Entonces, ay, no, al niño de la hija de la amiga tal le diagnosticaron cáncer de tal, ¿sí? Es que, José, tenemos que evolucionar. Ya es hora de seguir repitiendo como loros y hacer lo mismo. Hay que evolucionar. ¿Qué tal si nos hubiéramos quedado en aquella época cuando se trataban a los pacientes con esquizofrenia, que ni siquiera se daba el diagnóstico de esquizofrenia, se decía que era la locura, y les hacían lobectomía y después terapia de electroshock? ¿Tú crees que hoy día los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad de este tipo, como la esquizofrenia, se van a permitir la terapia de electroshock y una lobotomía? Entonces, esto va a lo mismo. Si tienes hipertensión arterial, si tienes obesidad, si tienes diabetes tipo 2, ¿te vas a seguir medicando? Y vas a seguir comiendo y viviendo igual, y bebiendo y fumando. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando viene el diagnóstico de cáncer, es el lobo. Ahí sí. Sí. Ahí quiero pedir perdón y quiero hacerlo todo bien. Además es que hay muchas enfermedades que al final, la mayoría, si no son todas, están asociadas a la hiperinsulinemia. Porque cuando tienen Todas. ataque de gota y dicen, no, es que es por comer marisco. Señores, No, la hipertensión arterial, no es te quitan la sal. No, al final es todo dependiente de la hiperinsulinemia. Todas las enfermedades modernas que hay. Y el cáncer no iba a ser menos. tal cual. Y también es algo importante, porque tampoco quiero que se lleven el mensaje tergiversado. La insulina no es la mala del cuento. Claro, De es la hecho, buena no, si la utilizas exactamente. bien. Exactamente. Ella es la que hace el Eso es. trabajo de mantenerte vivo porque tú no dejas de comer azúcar y carbohidratos, ¿sí?
De hecho, el diabético ya cuando está en unos estadios más avanzados o el diabético tipo 1 necesita colocarse insulina exógena porque si no, no hay quien controle la glicemia. La glicemia nuestra, quien da el valor sanguíneo cuando nos los extraen, aún y cuando estemos en cetosis, ¿sí? Esa glicemia que se mantiene activa allí, es a través de un proceso metabólico que se da dentro del hígado que se llama Así gluconeogénesis. es. Que aunque yo no coma carbohidratos, Te mantiene a raya, el nivel, exacto. ¿sí? Entonces, importantes son detalles que a medida que estás metido en este estilo de vida, no sé si tus pacientes, pero los míos leen mucho, yo les paso información, les paso los posts, a veces sé que es muy engorroso leerse digamos, un trabajo de estos de investigación, de los research, pero es importante que sepan, porque también algo muy, que también está ahí muy en boga, y es que das el diagnóstico, chao, y las personas te llegan, tengo diabetes, muy bien, sí, me la acaban de diagnosticar, doctora, ok, muy bien, a ver, ¿qué es la diabetes? No lo saben, José. No lo saben, al final es lo de siempre, es la insulina resistencia. Es que es lo que tú decías, ¿sabes? La insulina es muy importante, tiene su función, pero mantenerte en un estado hiperinsulinémico te crea la enfermedad. Es que es así. Entonces, esto es como el alcohol. El alcohol, si te lo tomas habitualmente, al final te genera resistencia y necesitas más alcohol para sentir los síntomas que sentirías con una cerveza. La medicina es igual. Si tú siempre tomas a nada que te duele la cabeza, te tomas un paracetamol, cuando realmente te duela o tengas mucha fiebre, un paracetamol apenas te va a hacer nada. Es como todo, al Porque son final mecanismos de eso es. resistencia. Así es. Y entonces con la insulina pasa lo mismo. Al final las células, si vivimos en un entorno de hiperglucemia, hiperinsulinemia constante, las células van a ser resistentes a la insulina, vas a ser prediabético y desembocará en una diabetes si no le pones Así remedio. es, así es. Entonces, la conclusión en cuanto a lo que es el ayuno, no te estoy diciendo, o José y yo no te estamos diciendo que usted tiene que hacer una comida 2 veces a la semana, ¿no? Mm. No, porque tampoco es eso. Es simplemente que usted comience con el arte de los pequeños pasos, como decía el Principito. Usted comienza a sacar todo aquello que no es natural, ¿ok? Que no es que proveniente del animal, que no es proveniente de la naturaleza, ¿sí? Y después ahí comienzan entonces el mar donde yo, bueno, voy a sacar esto porque a pesar de que son semillas, tienen antinutrientes, a no todo el mundo los tolera igual. No digo que son malas, tampoco digo que son buenas, siempre digo depende. Y el depende es el contexto de cada paciente, pero en líneas generales, la papa frita de McDonald's es malo para José, para mí y para todos los que nos están siguiendo y todo el mundo. Y además, la consecuencia de esto, José, que no lo hemos nombrado, es la adicción. Sí. Ese círculo vicioso en donde no puede salir. Y que el paciente, el primer síntoma que tiene cuando hace el cambio de la alimentación, esa abstinencia, esa tembladera, esa necesidad, sueña con comerse eso, saliva, se lo imagina, ¿sí? Esa necesidad de querer darte un atracón. Entonces son las etapas de lo que tiene que ver con el comportamiento adictivo. Lo mismo pasa con el cigarrillo, lo mismo pasa con el alcohol, con las drogas. Es que, a ver, el deterioro es cognitivo-cognoscitivo y además metabólico y hormonal. ¿Qué queda? Un esqueleto. Entonces, ¿qué queremos hacer con nosotros y cuál es la proyección que nosotros queremos para cada una de nuestras vidas? La decisión está en cada quien. Nosotros, los que somos los portavoces de la prevención y de la mejoría del estado de la salud, somos los que te damos las estrategias, pero ya la decisión es de cada quien, ¿cierto? Sí, y yo para ir acabando, lo que quiero también es que quede claro a todos los que nos han visto o nos verán luego en diferido, que se queden con que la célula cancerígena devora glucosa. Utiliza 10 veces más de glucosa que una célula normal. Entonces, si tú pisas el acelerador dándole la alimentación alta en azúcares, al final es irremediable. O sea, vas a tener muchísimas más probabilidades de desarrollar un cáncer. Entonces, quiero que se queden con eso. De hecho, hay en las pruebas estas de tomografías que hacen para detectar los tumores, inyectan desoxiglucosa, que al final es un análogo a la glucosa, y se ve la actividad para ¿Del localizar tumor? el tumor, eso es, para localizarlo, se ve esa actividad tumoral y es porque devora el azúcar al final.
Tiene Entonces, avidez. Ujú. sí, sí, sí. Entonces, si tú, encima de que has desarrollado un cáncer, te estás tratando o tal, o estás predispuesto a ello, si encima tu la alimentación es alta en azúcares, pues es blanco y en botella. Y además, eh, hoy en día, y con todo esto, si unimos estos hábitos que hemos dicho, los desregulación de ritmos circadianos, pues tenemos el cóctel perfecto. Tal cual. Y hablando de ritmos circadianos, ya para cerrar, es importante no dejar en vano que este ritmo circadiano también trabaja con estos ritmos relacionados con el ciclo de nuestra alimentación, o sea, los ciclos relacionados a cuando comemos, ¿sí? De hecho, dentro de la microbiota intestinal, recordemos que se produce el 95% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Por eso se Ujú. dice que el intestino es el segundo cerebro, porque hay una comunicación bidireccional, cerebro-intestino. Pero a su vez, dentro de nuestro cerebro, en una zona muy chica, está esa glándula pineal, esa que se encarga de justamente controlar nuestro ciclo sueño-vigilia a nivel de lo que es el núcleo supraquiasmático, y en esta glándula pineal se produce melatonina. Y la melatonina, para los que no lo sepan, se viene o Un viene del camino, antioxidante. exactamente, es antioxidante y es el camino de de la reversión de la serotonina. Ujú. Entonces, si yo no tengo serotonina, no tengo triptófano porque no me como un trozo de bife o de ternera, no tengo serotonina, no voy a producir melatonina. Yo Así no es. voy a descansar. Entonces, pum, liberación de radicales libres. Ujú. Y Porque no es. volvemos al origen. Otra vez, es un círculo vicioso. Así es. Usted que me escucha, que nos escucha y que nos lee, ¿quiere estar dentro de ese círculo vicioso? Ahí sí, la opinión y la decisión es de cada quien. Sí, y además hace poco también hice yo un post sobre las frutas, ¿no? Que al final Sí, no le veo sentido a las recomendaciones de 5 piezas de fruta al día, me parece una aberración. es Y locura, al una locura. final, es que al final es volver a lo mismo. Entonces es eso, estar siempre en la espiral de la hiperglucemia. Si tú te vas a hacer deporte, una fruta te va a venir muy bien, pero obviamente si te vas a estar en la oficina o no te vas a mover de casa, pues obviamente 5 piezas de fruta no van a hacer otra cosa que provocar es lo que decimos, esta espiral de hiperinsulinemia. Así es, José. De verdad que este tema es muy largo, mucho Sí, para charlar, pero yo creo que lo hemos hecho bien, digamos, resumido y a la vez sí. nutritivo para que las personas entiendan. No sé si hay alguna pregunta, consulta o algo que quieran No, hacer el público que esté conectado. Están muy callados, da la impresión de que están aprendiendo mucho. sí. Dice Entonces, aquí eso una está muy bueno. persona que si tiene 136 de glucosa en sangre es diabético. Hombre, pues habría que ver, Sí, para mí sí. que para mí también, pero bueno, sí, habría que ver también, no sé, pues hemoglobina Hay que glicosilada. mirar otras cosas, pero Sí, ya con pero esa sí, glicemia sí, así al azar, en esos niveles, muy pues sí, probablemente, si no está en diabetes, está en pre, pero sí. van el camino, ¿no? Importante también mirar otros Sí, niveles. porque hay veces que sí que hay gente que cuando ha empezado a hacer dieta más baja en carbohidratos y ayunos, sí que es cierto que por el efecto que comentabas tú antes del cortisol de la mañana, sí Ok, que sí, en los análisis sí que es normal que la glucemia está un poco más elevada, pero es lógico porque al final el cortisol se eleva para proveerte de azúcar en sangre para empezar tus tareas diarias. Entonces, tal si tú no cual. desayunas y haces ayuno más prolongado que antes, pues es lógico que tu glucemia está un pelín más elevada, pero luego miras marcadores inflamatorios como proteína C reactiva, miras hemoglobina glicosilada, si todo está bien, Homocisteína, sí, sí. homocisteína, etcétera. Si está todo bien, no tienes por qué preocuparte. Si hay gente que a lo mejor me ha dicho, no, es que ahora me ha subido la glucemia a 102, pues bueno, si el resto de cosas está bien, pues Mira, para perfecto. mí es un éxito cuando un paciente diabético de larga data, digamos de 20, 15, 20 años de diagnóstico, de ese tratamiento, que ya sabemos que es el mismo, que es el nutriólogo, ya sabemos que es el mismo, 8 comidas al día, todo lo que la National Institute of Cancer te dice que es lo que tiene que comer un paciente diabético, porque es una cosa loca, por un lado hace Sí, trabajos de investigaciones espectaculares como esto, pero por otro lado te dice que tiene que comer 8 veces al día y que tiene que comer fruta, entonces por ahí tú dices, con pinza, ¿eh? Con pinza. Entonces, cuando un diabético llega con 280, con 230 de insulina basal y en 60, 90 días está en 105, eso es una maravilla, José. Eso es una maravilla. Y que claro, cuando tú pero ves una hemoglobina glicosada del comienzo estaba en 6.8 y ahora está en 5.8. 5. Ujú.
Es una maravilla. Ese señor se está ganando o esa señora se está ganando años de vida. Y es que el problema no es tan matemático y de tantas analíticas. El problema es conductual. El problema es de la conducta, de la decisión. Cuando te dicen, sí, aquí sigo, me mantengo. Cuando te dicen, no, esto no es para mí, es muy restringido, Sí. es muy limitado. Solo se come eso. ¿Sí? Entonces, pero a veces uno dice, a ver, pero me estás preguntando cuando estás cundido de enfermedades y de inflamación. Y te estoy dando una herramienta antiinflamatoria que no te cuesta al Eso es. bolsillo y no le cuesta a la salud pública de tu país, pero te da años de vida y calidad de vida. Entonces, Pero no le da a la Big Pharma. así es. Otra pregunta, José. Vamos con otra pregunta que ahora sí, ya se activaron a A preguntar. ver, ahora. A ver. Por ahí creo que vi una de los Dímelo. elementos alcalinos, creo que preguntó No sé. alguien. A ver, A eso ver, de los... si los triglicéridos los tengo a 165 y colesterol en 209, ¿me debo preocupar? Pues sí, los triglicéridos nunca deben estar para mí más de 80, 85, Igual, 90. igual yo. Y esa persona tendré que ir a la consulta porque habría que ver otros Pero parámetros, como José dijo. el problema de esto, encima, es que el médico no lo ve tan grave. Como tiene el colesterol en rangos, ya te dice, bueno, pues nada, no pasa nada, ¿sabes? Pero ¿Sabes que realmente, se trata hoy día más al colesterol que a los sí, triglicéridos? y es un problema. Y es la historia del cuento al revés, porque Sí, decís vos, a ver, el triglicérido es el malo de la película. Son tres moléculas de ácidos grasos que se unen con un glicerol que queda por ahí remanente del metabolismo de los carbohidratos, que van al tejido adiposo, que se así es. depositan, que lo deforman, que bloquean las enzimas lipoproteína y lipasa. Es que me encanta, amo la bioquímica y todo esto. Y es Se que es te ve. es mucho de razonamiento, José. O sea, entonces como que me digas a mí, no, si parece que va a llover y está lloviendo. No, che, está lloviendo porque me está mojando. O sea, no es lo mismo que él parece. Sí. Entonces, esto es lo que hay que saber mm, con mucha Mira, paciencia llevar. pregunta otra persona aquí, las células cancerígenas se alimentan de glucosa, ya lo hemos dicho, sí, se Totalmente. alimentan, se No hay alimentan. duda, Vale. no hay Y duda. además, lo que hacen es la glucólisis, aun en presencia de oxígeno, y luego además también esa fermentación de la glucosa da origen al lactato, al ácido láctico, Al ácido láctico. que encima le ayuda todavía más a proliferar, crea un entorno más ácido, que lo que hace es provocar que las células sanas lo tengan peor para sobrevivir y Tal cual. proliferen más las cancerígenas en un entorno un poco más Y es ácido. tanto así que cuando un paciente diabético debuta en una emergencia, ahora te hablo ya más como cirujano, con un cuadro de abdomen quirúrgico, hace una cetoacidosis diabética. Y no estaba en cetosis, y no era porque estaba comiendo grasas, ¿no? Sino que simplemente su Claro. medio alcalino se acidificó, producto de esa glicemia que ya el cuerpo no da para más y el ambiente queda como cuando usted fumiga y se quiere meter dentro de ese espacio. Todo eso está cargado de fermentos y ya la célula no da para más, la célula cae en hipoxia. ¿Sí? Así es. Entonces, todas estas cosas hay que saberlas muy bien, poquito a poco van a ir entendiendo. Hay personas que son muy nuevas, que tienen un mar de confusiones, porque cuando se meten en esto, José, ya no era tan fácil como creían desde el punto de vista del conocimiento, porque sí es fácil saber que yo puedo comer huevos, pollo, queso y los aceites saludables, pero ¿qué ocurre dentro de mi cuerpo? Porque cada vez hay más información y gente con ganas de recibir educación para la salud. ¿Sí? Entonces, esto es importante también saberlo, que miren, y a veces es trillado, siempre habla de la insulinoresistencia, siempre habla de la diabetes, Sí. pero es que las tasas no bajan. No, Las no, tasas de van para arriba. morbimortalidad no bajan. Sobre todo en gente muy niños y tal, es Sí, 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 abrumador. tal cual. Ahora hay chicos que se infartan a los 25 Sí, años sí, 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 sí. Y con el colesterol en rangos. y con el colesterol en rangos. Que es lo ¿Sí? preocupante. Ah, bueno, entonces, y te preguntan, eso era porque estabas comiendo con mucha sal. Tienes que sacar Sí, la sal. sí. Entonces tú dices, a ver, es un mix de situaciones, Sí. muchas situaciones que realmente hay que comenzar a organizar. ¿Hay otra pregunta, José, por allí? Hay Pues ya no bastante, sé. por ahí pasaron varias, pero no las puedo mover porque si no me salgo Ah, del Instagram. no sé. Eh, Hay a ver, pregunta espera. ahora, Ertacomia, ¿qué opinas de los alimentos alcalinos?
Bueno, hay que comerlos. O sea, Sí, los alimentos alcalinos son el zucchini, el cucumber, el pepino, algunas frutas, dependiendo de sí, las pero es que personas. O sea, pero que es que yo no voy a decir que como la dieta alcalina, a ver, eso es otra cosa, que ya no hayan que sacar. Y ya, crean más confusión, ¿no? Entonces, a ver, haga una alimentación baja en carbohidratos, sáquese todas las harinas y déjese de repetir cuánta pendejada escucha, eso es, ¿ok? eso Por es. favor, Hay vamos a gente que se comer vuelve comida loca, real. que si alimentación vegetariana, que si alcalina, que si no sé cuál. Con Sí, lo fácil que es comer carne, huevos, pescado, quesos y comida real de humano y se ha acabado. no, y es que te pones a buscar en Google comida alcalina, ¿y qué te va a salir? Te va a salir La zucchini, gente se vuelve loca, pepino. sí. Entonces tú dices, ay, entonces estoy haciendo alcalina o estoy haciendo keto, porque se parece, porque en la keto también como esto, pero en la alcalina, no, 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 señor, por favor, Ujú. usted quédese aquí. Ahí están preguntando, ¿el colesterol es importante controlarlo en una dieta keto? La respuesta es sí, depende. Depende, hay que ¿Ok? mirar más factores, hay que mirar Sí, más. después hacemos otro live de Sí, colesterol, bien ese sea con sería bueno. José o con cualquier otra persona, porque a mí Sí. todos estos temas me apasionan, porque necesito que la gente sepa. Ya está bueno de que se esté llevando todo escrito en un papel y repiten y lo ponen en la refri y ahí está. Pero no hay un poco más allá de querer saber un poco más, ¿no? Mira, dice Oscar, soy hipertenso de hace 20 años, actualmente tomo una tableta de losartán al día, empecé dieta keto, hace 3 meses he bajado de peso, ¿se puede revertir o bajar la dosis del medicamento? Pues sí, Sáquelo, claro. sáquelo médicamente y le digo, Yo, tómelo como un consejo médico, yo no soy sáquelo. médico, pero tú sí, así que Sáquelo, te autorizo. sáquelo, porque si usted está bajando de peso es el primer síntoma de que usted Claro, está en cetosis. y está sanando. Y si está en cetosis, no hay insulina activa. Eso es. ¿Para qué carrizo se está tomando la sartán? Y eso de Tómese la, la presión si usted quiere tener la certeza también, ¿no? lo de la cetosis que hablábamos antes, también por el ayuno inhibe el crecimiento también tumoral. Porque Exactamente, las células exactamente. cancerígenas, como hemos dicho ya por quinta o sexta vez, se alimentan de glucosa. No saben utilizar las cetonas como Vamos a hacer un combustible. post de eso, José, Sí, para sí, que quede claro. Las células sí, cancerígenas se alimentan de glucosa, así igual es. a insulina, igual a carbohidratos, igual a, hacemos los dibujitos, Sí, para que la gente lo que quede tenga ahí, claro. claro. Me están preguntando que haga un live con el doctor Baiter acerca de colesterol. Ahí viene uno en junio, ahí Sí, viene uno en junio y después veremos de qué lo vamos a hablar. pues Pero nada, sí, ahí dice, sí, ojos, arterias duras por insulina. claro. Ayer hice un story que desafortunadamente voy a volverlo a hacer tipo video para que quede. Y las arterias duras o la aterosclerosis, la formación de ese parche, no es, por favor, porque la LDL lo cause. Ya sabemos que ella es la que responde, es la insulina. Es la insulina que está haciendo todo el tiempo el daño. Es- Sí, como dice María Salud, con dibujitos. Dale, lo vamos a hacer con dibujitos. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta, José, Pues nada, lo de vamos verdad, dejando. Sí, sí. si te parece. Bueno, ya hemos hecho más de una hora. Así Sí, que, buenísimo, porque hemos hablado de la fisiología, la fisiopatología, hemos hablado de cómo se puede mejorar nuestro estilo de vida con todos los cambios relacionados a nuestros hábitos, retomar los ancestrales, eh, todo, 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 todo. Entonces, es importante que se lleven la información de calidad, tanto desde la parte, desde el punto de vista nutricional, como lo está haciendo José, desde el punto de vista médico, que no tengan miedo. Más miedo pueden tenerle a las pastillas. Ténganle miedo a los antihipertensivos, ténganle miedo a estar tomando pastillas sin una eso es. admiración. Porque Ujú. quiero que sepan una cosa, sí hay indicación formal para medicación, porque por ahí me bombardearon. No, usted que es médico, ¿cómo va a decir que las medicinas no funcionan? No, 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 no. Obvio, si yo tengo un paciente con una erisipela, yo le tengo que dar tratamiento con antibióticos, ¿sí? Pero no es para toda la vida. Eso es. Y esa erisipela se va a revertir mientras le saquemos la insulina, ¿sí? Entonces, es la medicación en ciertos momentos necesaria, ¿sí? Como dijo José al principio del live, paracetamol si tienes una fiebre a 40, el malestar general. Pero ¿vas a tener fiebre toda tu vida y vas a tomar paracetamol No, toda la vida? ¿O es que lo vas a no. tomar por si acaso en algún momento te llega a dar fiebre? Yo hacía que no me tomaba uno igual 15 años. No te digo hasta hoy, o esta noche que he estado Y yo jodidillo. te digo, toco madera, todas las Me ha hecho, maderas, porque me ha desde hecho que soy efecto. keto, nada. Yo No he no me tenido había puesto nada. malo, ya te digo, que llevaba 10 años sin ponerme malo por ahí. Pero bueno, Así, mala así suerte. es.
Muchísimas gracias, José, Bueno, por pues esta invitación. Tenemos que seguir fomentando la sí, educación, seguir educando. Yo sé que es un trabajo arduo, a veces es muy sí, que te toca pelear, cansancio. te toca pelear con mucha gente, pero bueno, poco a Así poco. es, así es. Pues Muchísimas gracias a nada, todos. muchos besos y cuídate y nos estamos en contacto. Gracias, José. Te mando un beso. Estamos hablando. Chao, Vale, chao. gracias.